Hola, me es grato enviarles un gran saludo y sean bienvenidos y bienvenidas a la clase de Ciencia, Salud y Medio Ambiente de sexto grado. Les saluda la profesora Tinita de Chávez. Continuando con la unidad número 3, cómo nos reproducimos los seres vivos y desarrollando el contenido reproducción sexual en las plantas con flores de la semana 2, fase 2. Este contenido lo iniciaré diciendo que la función biológica de las flores es la reproducción sexual. ¿Sabías que existen alrededor de 235.000 especies de plantas con flores o angiospermas? Este es el grupo de vegetales más grande y exitoso en el planeta, que tiene la capacidad de reproducirse tanto sexual como asexualmente. Estructura de las flores. Las flores son partes aéreas reproductivas que tienen en general 4 tipos de órganos: sépalos, pétalos, estambres y carpelos. Estos órganos están dispuestos en círculos en el extremo de un pedúnculo floral. Los 4 elementos florales son muy importantes en el proceso reproductivo, pero solamente los estambres, órganos masculinos, y carpelos, órganos femeninos, participan directamente en la reproducción sexual, ya que los sépalos y pétalos son estériles. Polinización. Es la transferencia de granos de polen desde la antera al estigma. Las angiospermas realizan la polinización en variedad de formas. Polinización por el viento. Las plantas con esta polinización tienen flores pequeñas, pétalos sin color, sin aroma y sin néctar. Otras flores son polinizadas por escarabajos, abejas, moscas, mariposas, avispas, etc. Los biólogos calculan que aproximadamente el 70% de las angiospermas se polinizan por los insectos. Un 30% del alimento del ser humano provienen de cultivos polinizados por abejas. Las plantas polinizadas por insectos son aquellas que tienen pétalos azules o amarillos. Las flores polinizadas por aves suelen ser rojas, anaranjadas o amarillas, pero no suelen tener olor. También polinizadores importantes en las regiones tropicales son los murciélagos. Las flores polinizadas por estos animales se abren de noche y tienen pétalos de color blanco, opaco y olor muy fuerte. Después que el grano de polen se ha transferido de antera a estigma, la célula tubular forma un angosto tubo polínico a través del estilo hasta llegar al óvulo. La segunda célula presente en el grano de polen se divide para formar 2 gametos masculinos espermatozoides que avanzan por el tubo polínico y entran en el óvulo. El óvulo se une a uno de los espermatozoides y forma un cigoto, célula ovular fecundada, que se convertirá en una planta embrionaria contenida en una semilla. El proceso en el que ocurren 2 fusiones celulares distintas se llama doble fecundación. Después que ocurre la doble fecundación, el óvulo se transforma en una semilla y el ovario que lo rodea se convierte en un fruto. El embrión maduro contenido en la semilla consiste en una corta raíz embrionaria o radícula, un sistema aéreo embrionario y una o 2 hojas de la semilla o cotiledones. Las plantas monocotiledóneas tienen un solo cotiledón y las plantas dicotiledóneas tienen 2 cotiledones. Las monocotiledóneas.
Son principalmente plantas herbáceas con hojas largas y estrechas y venaciones paralelas entre sí. Sus partes florales suelen estar en triadas o múltiplos de 3. Ejemplos de estas son palmeras, pastos, orquídeas, lirios y cebollas. Las dicotiledóneas pueden ser herbáceas, tal como el tomate, o leñosas, como el caso del nogal. Sus hojas son variables, anchas, y sus partes florales se hallan en múltiplos de 4 o 5. Ejemplo: robles, rosa, mostaza, arándanos y los girasoles. En conclusión, se puede decir que los órganos de la flor involucrados en la reproducción sexual son estambres y carpelos, proceso que implica la fusión de dos núcleos polares se llama doble fecundación. El óvulo y el ovario se convierten en semilla y fruto. Ejemplo de plantas monocotiledóneas es orquídea. Ejemplo de plantas dicotiledóneas es el roble. Procesos de reproducción. 1. Un insecto se posa en la flor para beber néctar. El polen llevado por un insecto entra en contacto con el estigma. Se forma un tubo polínico en el óvulo. Ocurre la fecundación. El embrión se desarrolla dentro de la semilla. Algunas plantas dependen de animales para la transferencia de granos de polen. En su mayoría son los animales quienes llevan a cabo el proceso de polinización. Eso indica que son muy importantes en el proceso de reproducción. El proceso o función que cumplen las flores para atraer a los animales son sus colores, sus formas y fragancias. El grupo de animales que polinizan la mayor parte de angiospermas son los insectos. Polinizador responsable del 30% de la reproducción de cultivos es las abejas. Ejemplos de plantas monocotiledóneas tenemos las palmeras, pastos, orquídeas, lirios, cebollas. Ejemplos de plantas dicotiledóneas tenemos robles, rosas, mostazas, arándanos, girasoles, tomate, nogal. Hasta acá ha llegado la clase de Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Gracias por su atención.